transmitiendo como todos los miércoles a las 8 de la noche nuestro programa que se llama Desarrolla tu mente y expresa tus emociones. Como siempre tenemos el honor de presentar a mi hermano que se encuentra el día de hoy con nosotros. Ahora sí puntualitos. Ahora sí puntuales como Dios manda. Realmente. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Tengo una noticia que me acaba de llegar hace unos minutos. Estamos un poquito de luto porque falleció el rector de la universidad. Eso nos avisa en las redes sociales. Estamos aquí con la información tratando de buscarla. Al doctor Samuel Mejía en la Universidad Carl Rogers, que fue donde me aventé la licenciatura y maestría. Un dolor muy grande porque fue mi maestro directo. A partir, bueno, con él aprendí mucho de lo que hoy les comparto acá. Y pues tenemos esa triste noticia, ¿sí? Entonces, a donde ya esté el maestro, el doctor, espero que nos esté apoyando, nos esté viendo y que desde allá nos mande sus buenas vibras para seguir con este trabajo. De antemano a los familiares, pues, mis condolencias, es un momento difícil, y pues la sugerencia, ¿no? El muy humanista, existencialista, el maestro de desenfoque, entonces hay que llevar a cabo las enseñanzas que él nos deja. Un gran vacío para la universidad, para la comunidad de psicólogos de Carl Rogers, y pues estaremos compartiendo la información que nos llegue en estos momentos. Sí, bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Compañerita. Vamos a continuar un poquito con lo que estuvimos tratando la semana pasada. No sé si lo recuerden. Nos vamos ambientando un poco, contextualizando. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre la familia, la formación de la pareja, cómo es que nuestra familia empieza a funcionar de determinada manera a partir de que nuestros papás se juntan o de que una pareja decide formalizar ya una relación. Y pues vamos a seguir un poquito trabajando con este tema, ¿con qué quieres empezar? Porque este tema es un tema muy extenso, un tema que tiene mucho para dar, entonces vamos ubicándonos más o menos por dónde vamos a comenzar. Sí, claro. Bueno, ahorita atrás de cámaras estábamos comentando acerca de qué puntos vamos a tocar. Y en esta ocasión no hay un ideal, vaya. O sea, la familia va creciendo a como se va dando, no es que se vaya planeando y a partir de ello hay muchas de las problemáticas que hay en cada sistema. Entonces, una de las sugerencias o de los puntos que tenemos que tener bien claros es que la familia va creciendo y se van incorporando y se van acomodando ciertas cosas. No es algo que se planee. Lo que se puede planear, y es lo más saludable, es el nacimiento de los hijos, checar en qué situaciones nacieron y a partir de eso los padres tomar terapia. ¿Para qué? Para enfrentar esos puntos para que el hijo no salga tan influenciado, afectado por esas problemáticas. Por ejemplo, un maestro comentaba su situación, el cual decía, imagínate cuál es el sentir de una mamá que ha tenido 1, 2 o 3 abortos y después nace un niño. Entonces esto en la cabeza de la mamá es como que ya estoy embarazada y lo aborta. La decepción, la frustración, todo ese duelo que lleva, en ocasiones no se resuelve. Por lo tanto llega a generar cierta energía con el siguiente hijo. Claro. ¿Por qué? Porque no está educando al siguiente. Es como que aquí repongo al niño que se me murió primero. Entonces, si antes lo quería del 1 al 5, ya tener un hijo después de un aborto es 5 más otros 5 lo quiere al 10%, claro. O al 200%, vaya. Entonces, todo esto, todas estas condiciones van generando problemáticas. Igualmente, si por ejemplo he visto familias que tienen algún integrante, algún hijo con alguna discapacidad, claro. Igualmente los papás, hay ciertas emociones que la sugerencia es que se trabajen en la psicoterapia. Entonces la cuestión es que en la familia se va configurando como se van dando las cosas, no es que haya un ideal a seguir. En ciertos puntos, en ciertas cuestiones de la vida sí se puede planear, pero pues por ejemplo yo por lo menos el futuro que tuve con mis padres o el pasado que tuve con mis papás no lo pude planear, o sea se fue dando así. Sin embargo, la conciencia que vamos generando a partir de todo esto va a hacer que yo planee lo que viene a continuación, el nacimiento de mi hijo, la educación, el trato, las condiciones en las cuales yo lo voy a ambientalizar. Entonces todo esto tiene mucha relevancia y es de lo que yo puedo hacer para modificar o tener una vida
lo menor problemática posible, lo más saludable, o que haya las menos dificultades posibles. Yo creo que independientemente también de las problemáticas que se puedan presentar de la familia, el desarrollo integral de los niños. Por ejemplo, yo trabajé con niños que tenían dificultades, algunos de lenguaje, algunos algún tipo de retraso, pero especialmente en este lugar que se llama Integra, se encuentra en la ciudad de Puebla. Es un lugar donde trabajaban con niños con síndrome de Down. Los ponían a hacer terapia ocupacional. Ellos los ponían a trabajar con ciertas cosas. ¿Para qué? Para que los niños también se sientan independientes, que pueden hacer algo a partir de desarrollar sus habilidades. Entonces trabajábamos mucho con los niños, pero era un poquito complicado cuando los papás los iban a dejar a la escuela. ¿Por qué? Porque llegaban los niños y no te vayas, papá, los agarraban del brazo y no te vayas. Ay, mijito, cuídate esto, lo otro, aquello. Por favor, psicóloga, me lo cuida, no le vayan a hacer nada. Entendemos que en este caso los niños tienen alguna dificultad que les impide, por así decirlo, desarrollarse de manera integral y de relacionarse con otros tipos de niños que tienen otra discapacidad, y por eso hay la complejidad, ¿no? Pero los papás, ¿qué era lo que hacían? Los sobreprotegían. Y en realidad cuando yo entré ahí, me di cuenta de muchas cosas porque yo iba con la misma ideología, ¿no? De que los papás tienen que cuidarlos más por esta discapacidad, pero cuando llegas ahí te das cuenta que a los niños los dejan y desarrollan un rol totalmente distinto, ¿no? Al que están desarrollando precisamente dentro del seno familiar, porque están en un contexto diferente. Los compañeritos con los que estaban los tratan diferente, las maestras con las que yo trabajé los trataban diferentes, mis otras amigas o compañeras psicólogas los trataban diferente. ¿Y qué era lo que hacían? Funcionar de manera diferente. Entonces vamos viendo cómo a partir desde el contexto, la situación en la que se desarrolle o nazca una personita nueva, se van desarrollando muchísimas cosas que intervienen en cuanto a su educación, en cuanto a su comportamiento, y qué rol tú como papá, tú como mamá estás jugando dentro de tu familia, y cómo ese rol afecta precisamente en el desarrollo de tus hijos, que posteriormente se va a ver reflejado en la conducta de ellos, ¿no? Sí, claro, pienso, ahorita por lo que comentas, en una idea que decía, la vida a veces de las personas no tiene sentido. ¿Por qué? Porque naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Y había una persona que era filósofo que decía, sí se puede, sí hay una meta, pero hay una meta personal y hay una meta para la humanidad. Claro. Entonces decía, la cuestión de una generación a otra es tener la estafeta de decir, ¿sabes qué? Yo aprendí esto, yo avancé en estas cuestiones tecnológicas, a la siguiente generación le toca. Y le hacen esa transferencia, ¿sale? Entonces, hablemos que de la familia, las generaciones que tenemos arriba nos van transfiriendo ciertas cosas a resolver, Claro. a modificar. Por ejemplo, el caso de una señora que era muy ansiosa, que no quería madurar, quería ser hija consentida. ¿Por qué? Porque el papá la sobreprotegió y ella era una princesa. Entonces, cuando el papá fallece, la mujer dice, ay, no, pues yo qué voy a hacer aquí, ¿no? Entonces, luego se busca un marido. Busca un marido, se embaraza y ella toda la ansiedad se la transfería al marido. Y el marido era tranquila, no pasa nada, tranquila. Total que el marido llegó a terapia y llegó y me dijo, ¿sabes qué? Yo vengo o quiero tomar terapia porque mi hijo de 3 años está muy ansioso. Y yo, caray, ¿cómo está eso? Me dice, sí. Dice, yo me voy a trabajar, trabajaba como docente en una escuela, yo me voy a trabajar y entonces me habla la esposa. Por ejemplo, si salgo a las 2, me habla a las 2:15. Y me dice, ¿ya vienes? Y el esposo, no, pues ahorita que llegue yo. ¿Por qué? Es que el niño te extraña. Es que el niño ya está preocupado si llegas o no llegas. Entonces, era una cuestión de la mamá que todo se lo transfería al hijo. ¿Por qué? Porque yo le dije, mira, es muy fácil. El niño no tendría por qué estar ansioso, porque un niño se pone a jugar, un niño se pone a hacer sus actividades para acá y para allá, y no hay problema. La cuestión es que la mamá era, y tu papá no llega, ¿y a qué hora llega? Es que si no está él, ¿qué hacemos? El que si no está él, ¿qué podemos practicar? ¿A dónde vamos? ¿En qué dirigimos? Entonces la cuestión es que la mamá era tan ansiosa que esa ansiedad la transfería al niño, porque como adulto ella sabía que ella no podía representar la ansiedad. Y el niño funcionaba como un método de hablar a tu papá y dile que ya se venga. O que ya lo extraña. O que ya lo extraño, ¿por qué? Porque no sé qué hacer. Claro. Entonces el niño ahí simplemente era ocupaba un rol donde la mamá transfería todas esas necesidades y el niño sí las manifestaba. Claro, y que aparentemente pareciera que es nada, ¿no? Y que
Las mamás a veces, hay que reconocerlo, las mamás a veces lo utilizan como chantaje para el papá, ¿no? De presionarlo de ya llega, no te vayas con los amigos, no te vayas por ahí, y para que el papá llegue a la casa a la hora que se supone que sale, ¿no? Pero independientemente de este chantaje que estás jugando con tu pareja, ¿cómo ese chantaje va afectando en el desarrollo de las emociones, de los sentimientos, de la percepción del niño, ¿no? Claro, afecta en muchísimas partes. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. La petición que tenemos de siempre es compartan la información en su perfil, en sus redes sociales, recomienden de esto que estamos hablando, que es la cuestión de la temática de la pareja de la familia, cómo se van configurando las cosas y qué roles nos van dando cada uno. Bueno, en esta sesión vamos a platicar más de casos, de cómo van funcionando, porque a veces les decimos y la gente como que no lo estructura bien en su cabeza. A la gente se le queda más con historias. Claro. Entonces vamos a comentar casos para que se observen cómo es esta dinámica en la familia y cómo genera ciertos comportamientos, sobre todo en los hijos. ¿Sale? Entonces compártanos por favor, síganos en nuestros perfiles de Facebook, en nuestro canal en página de Facebook y YouTube, que es Capi, donde vamos subiendo todos estos programas que vamos teniendo. Esperamos sus visualizaciones, suscríbanse por favor y compartan. Compartan por favor, nos vemos en unos minutos. Estamos nuevamente aquí en su programa Desarrolla tu mente y expresa tus emociones. Estamos hablando de la configuración sistémica, de los roles que designa cada familia a cada miembro del mismo, ¿sale? Entonces, vamos a continuar. Por favor, compartan nuestra transmisión, ya sea en vivo, la pueden ver posteriormente o también la pueden ver más adelante en la página de YouTube, Capi, ¿sale? Entonces vamos a continuar con esto que estamos comentando al respecto de la familia y cómo se van configurando, ¿sale? Hablando de casos, que les comentaba, que normalmente la mamá transfiere cierta ansiedad y tensión a los hijos, ¿no? Un maestro también comentaba la cuestión de que depende del hijo, ¿no? El género del hijo. Por ejemplo, decían, si el primer hijo es varón, normalmente tiene que cargar con todo lo que el papá no pudo hacer. Entonces es como que hijo del tigre pintito, del tal palo tal hijo, de que el papá que le gustaba el fútbol, ¿no? Y entonces hasta el niño desde chiquito le compra su balón, su uniforme, todos los accesorios. Y da la casualidad que hasta le ponen su nombre, ¿no? Sí, no sí, sé sí. si han escuchado que está como Juan y Juanito, su hijo, ¿no? O Saúl y Saúlito, ¿no? Entonces como que siempre hacen esta parte, y ya hay que decirlo, el simple hecho de ponerle el nombre del papá al hijo configura una determinada conducta, por así decirlo, en el hijo. ¿Por qué? Porque le están asignando el mismo nombre y te están diciendo prácticamente tienes que ser igual que tu papá. Sí, es su versión corregida y aumentada, ¿no? Claro. Entonces, no sé, pienso en la esposa, ¿no? Que no aguanta al marido, pues menos va a aguantar al hijo por la cuestión del nombre. Entonces, Sí. esa es una de las partes, ¿no? Y creo que desde aquí inicia mucho del machismo que tenemos en nuestra cultura. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el ser hombre da mayores beneficios que ser mujer, ¿sale? Porque muchas mujeres dicen los hombres son necios, son brutos, no sirven para nada, déjalos, ¿sale? Entonces el hombre crece sin límites, creyéndose la última Coca-Cola del mundo. Entonces crece con un ego demasiado alto, ¿sale? Y la cuestión es, el papá lo quiere, ¿por qué? Porque es hombre. Y la mamá, muchas mujeres dicen que no, que los quiero por igual. No es cierto. No es cierto. Ahí va una de las grandes mentiras que dicen los familiares, ¿no? Las mamás. ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo hemos dicho en algún momento, las mujeres se ponen ciertas reglas en la cabeza y a partir de esas tratan de no funcionar así. Pero es la única forma que saben funcionar. Por ejemplo, muchas mujeres les dicen, no porque sea niño, no va a hacer nada en la casa, que me apoye. Pero la cuestión es cuando crece, el papá es como que no, tráelo, yo me lo jalo para el fútbol. A ver, que mande la mamá. No se puede, es complicado. Tendría que hacer muchas cosas, romper muchos patrones, ser consciente de igualmente muchas cosas para poder realizar ese cambio. Ahora, vamos a la cuestión del machismo. Si nace una hija, para empezar el papá es como que, niña, me la vayan a robar, me la vayan a dejar embarazada, no, si sale con la panza, uy, qué vergüenza. Entonces, claro, desde que nace ya es una carga que tiene que cargar esa niña, porque hablamos que cuando es papá y nace niño, el papá lo consiente.
lo quiere, lo apapacha, lo lleva para acá, lo lleva para allá. Tienes que ser macho igual que tu padre. Casi lo anda trayendo sin pañal, padre. Es niño, ¿no? Es niño, sí, tipo claro. Rey León, ¿no? Aquí arribita, le véanle la credencial de que es hombre, ¿no? Entonces, cuando es niña, es al revés. ¿Por qué? Porque el papá hay ese rechazo, a menos que sea un papá enamorado totalmente de las mujeres y que se vayan al otro extremo. Generalmente los papás no son así, no son cariñosos con sus hijas, ¿sale? Entonces, el papá nace la niña y como que sí, ahí está, la quiere, qué bonita, ahí está la ropa, está el dinero, pero no hay ese acercamiento. Y con la mamá es diferente, porque la mamá también piensa de, ay, ya, nada más vino a sufrir. Porque muchas mujeres, mamás, tienen la idea de que si tengo una hija es que viene a sufrir este mundo, es que pobrecita, Pobres mujeres, es que ¿no? a las mujeres la cruz que nos tocó cargar y que no sé qué, y que la vida de una mujer es difícil, no sé por qué. Aquí tenemos a una compañera psicóloga que es mujer, que ella nos explique, ¿sale? Porque hay muchas cosas que no solemos entender de manera clara. Claro, pues ser mujer es complicado. No es difícil, es complicado. Es como todo. O sea, tanto hombres y mujeres tenemos complicaciones en el desarrollo óptimo. Diferentes. Sí, claro, diferentes. Pero tenemos dificultades para desarrollarnos óptimamente. Los hombres tienen esta carga de a fuerza necesito buscar trabajo porque me toca mantener a una mujer, ¿no? Y a nosotros nos meten en el chip aquí en la cabecita. Nosotros tenemos que prepararnos porque tenemos que hacer ciertas cosas en la casa. Pero la vida de las Cumplir mujeres un está llena poco. de prohibiciones. No puedes Para salir, allá no te puedes voy, subir a la para allá bicicleta, voy. no te puedes subir al columpio. Una niña tiene que estar bien sentadita, no se vayan a ver los Claro. calzones. O sea, son muchas Limitantes que nos ponen Ajá. por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Claro. Y luego, cuando la niña va creciendo, se encuentra con el logro de su mamá. Y la mamá, o sea, es como que dice un maestro, la perfección de la hija es el orgullo de la mamá. ¿Por qué? Porque yo como mamá quiero que mi hija esté bien peinadita, bien planchadita, bien limpiecita. Y a la pobre niña, no sé, yo me las imagino, las he visto a las niñas de primaria, que van con el cabello pero sin recogido, hasta acá hasta abren más los ojos. A todas nos pasó que hasta nos jalaban con una Les jalaban esponja más, así. ¿para qué? Para que no tuvieran ni un cabello levantado. Claro. Entonces la cuestión es eso. La mamá está presionando a su hija porque a ella misma la presionaron. Entonces dicen, el mundo de las mujeres es así. Donde tengo que estar presiona y presiona y presiona y presiona. Y por ahí estaba leyendo, bueno, el fin de semana estaba yo leyendo un libro que se llama La locura, locura. Recomendable. Muy recomendable, la verdad a mí me encantó este libro, es muy bueno, les recomiendo leerlo, pero había una parte en la que precisamente mencionaba esto, los papás nunca se dan cuenta cómo educan a los hijos. Y desgraciadamente, o afortunadamente, y perdón con que el público lo escuche, es una verdad, pero necesitamos transmitirla, los papás educan a los hijos en base a los traumas que han tenido. Sí, claro. Eso es muy obvio y por eso tenemos tantas niñas con un poquito de ansiedad cuando apenas están creciendo, ¿no? Entran en la pubertad y la presión de la mamá, no puedes hacer esto, compórtate así, no ves a nadie, no esto, no lo otro, cuídate, ¿no? Entonces, y los hijos por igual, ¿no? Como de, cuídate de esto, cuídate del otro, tienes que trabajar, las presiones. Y precisamente somos un conjunto de traumas del papá, que nos tienen la ahí mamá, del papá a la abuelita, mamá, claro. y todavía se interviene, por ejemplo, en sistemas donde los abuelitos fungen como una autoridad y están encargados también de nuestra educación. Es más complicado porque ya nada más, el niño ya no nada más carga con la ideología del papá y de la mamá, sino que carga con el de la abuelita, el del abuelito, y todavía le meten a veces al tío, ¿no? A la tía, a la prima, a todo, hasta la vecina, ¿no? Es Sí, complicado. claro, porque pues tenemos que entender que las familias en México no están bien organizadas, nada más la familia, sino que como lo comentamos en el programa anterior, se van a vivir con el papá, con los abuelos. Entonces leía un dato espantoso, ¿no? Hace rato en el Facebook, donde decía que la mayoría de casos en los cuales los niños sufren abuso sexual es el tío, el primo que viven ahí cerquita. Claro. Entonces hay que tener mucha precaución con todas esas cuestiones, ¿sale? Entonces, a la niña, o sea, carga con los traumas de la mamá. Es como que a mí me pasaron esos traumas, entonces yo quiero vestir de esta manera a mi hija, ¿no? Porque cada mujer tiene en su vida la cuestión de que yo siempre quise que me compraran esto o que me pusieran esto de ropa y nunca me lo pusieron. Entonces, si a la mamá le querían vestir, no sé, de ositos cariñositos, a su hija la va a vestir como ella no la dejaron. Claro. Porque para eso tienen hijas las mujeres.
para hacer con ellas lo que no pude hacer conmigo. Entonces, si la mamá dice, no, te combina mejor el morado, que no sé qué, ahí va la mamá a vestir a la hija de morado todo el tiempo, Claro. ¿sí? Porque no deja que la otra se desarrolle. Cuando la hija le pone un alto de mamá, déjame elegir a mí, mamá, sí, si ya no me pelan, si ya no me quieres, si te vale mi opinión, entonces empiezan a llegar otra vez a esa forma de chantaje para que las cosas sigan de la misma manera. Y la gente pues no evoluciona a partir de eso, ¿sale? Entonces son muchas cosas de las cuales las personas tienen que generar conciencia ante esto. Claro. Por ejemplo, no sé si ya comenté este caso, si no, pues yo sé que no ven todos los programas, se los contamos ahorita. Hubo un caso que una chica como de 19 años, que ya tenía una nena de 3 años, tenía su consulta a tal hora, ¿no? Y llegó tardísimo, 40 minutos después. Y yo así como que pues no tenía consulta, dije, bueno, le espero, ¿no? Entonces llegó y le dije, oye, ¿qué pasó, no? Y me dice, ay, no. Es que, ¿sabes qué? Le digo, ¿qué? Porque llegó con su hija. Yo le decía a mi hija que las botas Camel se le ven mejor con tal vestidito y que no sé qué con el vestido que tiene puesto. Y la niña dijo, no, mamá, yo me quiero poner mis zapatitos negros. Y la mamá, no, mija, pero te quedan mejor las Camel. Pleito de 40 minutos, por eso llegaron tarde. Y la cuestión ahí es que la mamá de 19 años no era mamá, era la hermana mayor, o se comportaba como la hermana mayor y la hermana chiquita. Claro. Y entonces era un gritadero espantoso. Y la cuestión es que el papá no estaba. Entonces ellas se podían gritonear y toda la onda porque no había alguien que les dijera, dejen de pelear. Y se agarraban del diario, esa era una de las problemáticas vitales. ¿Por qué? Porque volvemos a la idea de que muchas mujeres no quieren ser mamás. Es más cómodo ser hija. Porque haces tu relajo y ahí te dicen algo, pues te pones rebelde y toda la onda. Y la cuestión es cómo le haces cuando tienes a tus hijos. Y les tienes que dar la indicación de, por ejemplo, come verduras. Y el hijo no quiere. Entonces, en este caso, ¿no? Dos niñas, la hermana mayor y la hermana chiquita, que decía, comemos verduras. Y las dos decían, no, mejor papitas. Y comían papitas. ¿Sí me explico? Es un ejemplo, porque a veces se alían para buscar el beneficio de las dos. O si no haces lo que yo te digo, entonces ahí estoy. Sí, y en este caso el beneficio de la mamá era no correr con responsabilidades que a lo mejor ya le correspondían como mamá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Tu papel de mamá ya no lo estás jugando como de mamá. Obviamente no hay una técnica, una metodología que digas tú porque eres mamá tienes que actuar de determinada manera. No la hay. Pero sí hay cuestiones en las que dices, bueno, soy mamá, es mi hija, tengo que ver por ella porque se supone que me importa, es mi responsabilidad y cosa con la que actualmente muchas mujeres que son madres jóvenes y no nada más las que son madres jóvenes también ya, actualmente pues sí está complicado, muchas madres le delegan esa obligación a la abuelita. ¿Y qué es lo que pasa? Hemos escuchado y hemos visto bastantes memes donde dice, ay, si mi mamá no me trataba a mí así, ¿no? ¿Por qué trata a mi hijo así? Precisamente por eso, porque a ella ya le tocó educar a sus hijos y ahorita cuando llega un nieto, pues no es la misma, dirían, ya no tienen el rigor para educar, ¿no? Ya no es lo mismo. Creo que lo comentaba la vez pasada, ¿no? O sea, por ejemplo, mi mamá ya no es la misma persona que educó a mi hermana la más chica. Sí, o sea, ¿por qué? Porque mi mamá tenía cierta edad, ciertos pensamientos, no sé, todavía creía en las princesas, ¿no? Y ya cuando educaron a la más chiquita, pues ya decía la vida es un relajo, si no gritas no te escuchan, o sea, era un comportamiento totalmente diferente. Aunque nacemos en el mismo sistema, las configuraciones van siendo diferentes. La educación es totalmente diferente y de ahí mismo viene el hecho de que digan, pues las mamás y los papás no quieren a los hijos por igual, precisamente por esta parte, porque también tiene mucho que ver con lo que ya maduraste. Por ejemplo, no es lo mismo tener un hijo a los 17 años que tenerlo a los 28. El proceso de maduración es totalmente distinto, las experiencias son totalmente distintas y lo vas a educar en base a todo lo que tú aprendiste y de manera totalmente distinta. Sí, claro, y bueno, sobre todo tenemos que checar cada persona, ahorita vamos a hablar de ciertos casos, pero sí que analices tú tu propia familia, en qué situaciones, en qué circunstancias naciste, qué roles te han delegado, cuáles han sido tus comportamientos, si es que tienes algún padecimiento, qué tanto es responsable la familia y qué tanto tú te estás haciendo pato para no resolverlo. Porque aunque la familia tenga, bueno, el problema tenga origen en la familia, tú eres el que decide estar bien o estar mal, sobre todo con conciencia. Y entonces vamos a seguir comentando otros casos porque depende mucho de la configuración de los hijos y también de la emoción de los padres.
Y es algo que vamos a comentar en el caso que vamos a mostrar después de este corte. ¿Sale? Entonces vamos a ir a una pequeña pausa, una breve pausa, y regresamos en unos momentos. Hola, buenas noches. Estamos de regreso aquí en Desarrolla tu mente y expresa tus emociones y seguimos platicando un poquito sobre cómo se determinan los roles dentro de nuestra familia, la dinámica familiar y cómo es que funcionamos a partir de las creencias o valores, un poquito de traumas que nos hayan transmitido nuestros padres durante nuestro desarrollo. Entonces, mi hermano iba a contar aquí unos ejemplos precisamente para que se vaya entendiendo un poquito más la situación de cómo explicarlo, cómo se da en la dinámica familiar, qué papel desarrollamos nosotros como hijos y precisamente las personas que nos están observando puedan ir identificando ciertos roles que hay dentro de su familia y poder observar un poquito más la dinámica desde una parte más analítica. Sí, claro, por ejemplo, pienso yo en que, bueno, ya habíamos comentado la cuestión de que dependen mucho las condiciones en las que un hijo nace y las condiciones Claro. que se dan, ¿no? Entonces, comentamos estos casos porque son reales y tienen repercusiones fuertes en el comportamiento de cada persona, en su futuro y en todo lo que vaya a hacer de su vida, ¿sale? Entonces, me tocó el caso de una persona que era, bueno, la hija fue la que llegó a terapia, ¿sale? Entonces decía varias cosas como es que no me comprometo con mi carrera, no me comprometo con mi tesis, es que no puedo acabar nada, es que me cuesta mucho trabajo, es que siento que no puedo, es que miles de pretextos, ¿no? Entonces, la cuestión es que llegamos a hacer un análisis de su familia y ella no lo sabía las situaciones o las circunstancias por las cuales ella había pasado, ¿no? Durante su nacimiento. Entonces la cuestión es que por medio de un esquema que hacemos que se llama familiograma, llegamos a descubrir puntos, por ejemplo, en el cual el papá nada más quería tener 3 hijos. Nada más 3 hijos. Entonces nace el cuarto, que era ella, el cuarto embarazo, y entonces el papá se puso como que en contra, no, pues es que ya no quiero, es que imagínate una hija o un hijo más en esta economía, empezó con esa situación, ¿no? Ahí Empezó ya con podemos identificar la negación. la negación al respecto, ¿no? Entonces, a tal grado fue la negación o el rechazo que el papá dijo, ¿sabes qué? Intentemos abortarla. Entonces, inyecciones, medicamentos, y no se abortó el producto, no se abortó. Entonces, la cuestión es que, bueno, dijeron, pues ya, ni modo, ¿no? Ya que le podemos hacer así muy resignados. Cuando nace la chica, su papá se quedó con la boca abierta. La misma cara, los mismos ojos, igualita de esa niña a él. Entonces el papá lo que primero que sintió fue culpa. Culpa, culpa, culpa. ¿Por qué? Porque pues decía en su cabeza, no es que yo la intenté abortar, yo no la quería y mira, ahorita salió Se con mi parece cara igualita a ¿no? mí. Igualita a mí. Entonces empezó a generar esa culpa y a través de esa culpa lo que hizo es irse al otro extremo. Facilitarle muchas cosas, facilitarle escuela, salidas con los amigos, financiarle buenos celulares, buena ropa, o sea, una Claro, vida y una sin cosita esfuerzos. muy pequeña que es la culpa y que no se pudo trabajar en un proceso terapéutico, cómo desencadena todo este tipo de educación, de formación de un hijo, porque pues empiezan a darles todo, ¿no? Por el simplemente hecho de tener la culpa en un momento de una decisión que debió tomar y que tomó, pues todo esto va formando a la persona, ¿no? Empieza a consentir, empieza a comprar cosas, empieza a comprar su cariño y aunque la niña en este caso no lo sabe, pues está ahí, ¿no? Y su educación obviamente totalmente distinta a la de sus Sí, hermanos, ¿no? la cuestión es que el papá le metió este mensaje, ¿no? Mientras yo esté, no, nada te va a faltar. Desafortunadamente, el papá llegó a fallecer y la otra perdió el piso. Porque ahora el que me facilitaba todas las oportunidades, todas las herramientas, ya no está. Ahora era la cuestión es que yo bueno, la chica se tambaleó por la cuestión de que pues ya no tenía los mismos recursos, porque antes el papá dedicaba su vida a trabajar por ella y los hermanos era, ¿por qué le das más a ella que a nosotros? O sea, ¿por qué si somos iguales, no? Pero ellos no conocían parte de la historia en la familia. Entonces, esto, bueno, no lo supieron los demás hermanos, lo supo solamente ella, pero ella tenía que trabajarlo. Ella tenía que hacer esta parte de, bueno, tu papá te ayudó en esta parte, hasta acá ya no está, ahora qué tienes que hacer. ¿Por qué?
Porque hay una idea que ahorita compartimos acerca de la responsabilidad. Claro. ¿Sale? Hay una responsabilidad que es hazte cargo de todas tus necesidades como persona. Es una responsabilidad personal. ¿Sí me explico? Entonces dentro de esto es, pues tú te tendrías que hacer de comer, tú trabajas para pagarte tu casita, tu coche, etcétera. No ser responsable de tu propia existencia. Sin embargo, hay personas que no lo hacen. Entonces yo digo, qué mal y qué difícil. Porque, por ejemplo, platicaba con una prima al respecto de la casa mágica. Cuando estamos con papá y mamá, la casa es mágica. O Claro. sea, tú te sales en la mañana, prisas porque se te hizo tarde en la escuela, porque tu tarea, que no sé qué, que no sé cuándo, y dejas todo aventado, los calzones, la cama extendida, el tazón del cereal ahí aventado, y llegas O la en la mamá tarde. te prepara el desayuno. O la mamá te prepara el desayuno, ¿no? Llegas en la tarde y tu cama tendidita. Los calzones ya hasta lavados, ¿no? Hasta a lo mejor secos, ya guardados en su cajón. Claro. Entonces platicaba yo con esta prima y le decía, es que es bien bonito estar así. Y ella contaba, sí. Dice, ¿y sabes qué es lo más difícil? Le digo, ¿qué? Dice, es que me dijo ella, cuando yo terminé de estudiar, empecé a trabajar y me casé, pues ya vivía solita con mi marido y toda la onda, y en la mañana salía tarde para ir al trabajo, dejaba aventados los calzones por allá, la cama extendida, los trastes del desayuno por aquí, y yo me iba a trabajar, ¿no? Y la idea era, me requete cansé en el trabajo. Sí. Y llegaba yo a la casa, y ahí estaban los calzones tirados diciendo, levántame, la cama toda extendida, no, tiéndeme. Y decía ella, fue muy difícil adaptarme a todo eso que no hice durante toda mi adolescencia. Les voy a contar un poquito mi experiencia en lo personal. Soy la menor de 3 hijos. Y sí, la crianza es totalmente distinta, ¿no? Ahorita mis papás son más permisivos conmigo. Yo creo que me tocó vivir ese proceso en los que mis hermanos eran, aquí mi hermano psicólogo, mi hermana abogada si me está escuchando. Mis hermanos intentaban por ahí dicen salirse del huacal y mi mamá los regresaba, ¿no? Era como un trancazo, entiendes y te regresas, o con la miradita. Y ahorita es una vivencia personal, pero me identifiqué un poco porque cuando yo empecé a crecer, pues mi hermana hacía todo, mi hermano lavaba, mi hermana planchaba, mi hermana todo, ¿no? Entonces empiezas a crecer y dicen, pues también te toca, ¿no? Y yo digo, así como de que sabe que es la más chiquita, la consentida, pues no me van a poner a hacer nada porque soy la más chiquita. Y desgraciadamente o afortunadamente te crían con esa idea, ¿no? De que eres la más chiquita, eres la princesa, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, ¿no? Pero llega un momento en el que mi hermana sale de casa y sopas. Mi mundo, se los juro, es una experiencia personal y un poco muy fuerte que marcó mi vida. Todas esas responsabilidades o todas esas actividades que mi hermana hacía caen sobre mí. Y cuando no estás acostumbrada a hacer absolutamente nada, estar como niña bonita, pintándote las uñas, peinándote, y de repente ya tienes que lavar, tienes que planchar, tienes que ayudar a tu mamá en la comida. Es una educación complicada y que agradezco en estos momentos a mi madre que me haya pasado el proceso, me haya hecho pasar el proceso antes a cuando yo me hubiera casado, porque sí, es muy complicado. Yo se los cuento desde una experiencia personal porque es complicado, sientes que el mundo se te cae, que, o sea, muy feo, ¿no? No tuve la culpa como tal, pero sí decidí hacer ese cambio, ¿no? De sí, ya me consintieron, pero también me toca aportar algo porque ya no estoy en la casa mágica, ¿no? Y algo por ahí que me marcó mucho, que es un poco parte de la educación de mi papá, como de, bueno, ya creciste, aprende a ganar tus cosas. Entonces, desde chiquitos, aquí está mi hermano, ¿no? Nos ponían a vender lo que encontráramos, ¿no? Y que te dan esto y véndelo, y así te ganas el dinero, o trabájale y así te ganas el dinero, ¿no? Entonces ya también vas codificando ciertas ideas a partir de estas enseñanzas que te dan los papás. Pero sí es complicado. Sí, pasar esa parte de la responsabilidad. De la responsabilidad. Es complicado, ¿no? Entonces yo en una conferencia puse una frase muy interesante que decía, la idea es serlo responsable de ti lo más pronto posible. Porque si lo vas haciendo poco a poquito y por ejemplo que vas a la secundaria, ya lava tus calzones, tu ropa, tiene tu cama, ve por tu economía, administrate, ve moviendo esto y gánale un poquito, vas aprendiendo la cuestión de ser adulto poco a poquito. Y te van dando una responsabilidad y te van dando otra y te van dando otra. Ahora, darte las responsabilidades ya cuando estás mal acostumbrado y darte todas de golpe es algo muy difícil de enfrentar, ¿sale? Entonces también les decía, tienes que ser lo responsable lo más pronto posible.
porque tarde o temprano la responsabilidad te va a alcanzar, ya no vas a poder huir de ella, ¿no? Porque lo comentábamos, ¿no? Eres niño y dices, el maestro me reprobó, es que no dejó tarea y al final todos mis compañeros sí entregaron tarea, pero yo no, ¿no? El maestro fue el culpable. Llegas a la secundaria, no, yo no embaracé a esa chava, ella se embarazó de seguro de otro, ¿no? O sea, llegas y tienes tu trabajo, no, no, es que yo sí cumplí, o sea, vas mentira tras mentira tras mentira tras mentira. Y delegando responsabilidades a las demás personas porque no quieres crecer, no quieres aceptar que ya estás en otro punto de tu vida en el que sí necesitas precisamente adquirir esas responsabilidades porque como persona adulta, pues ya te toca hacer de otro tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, entonces, por eso tenemos gente que no quiere madurar, los típicos chavorrucos, ¿no? Que la mejor es la cuestión de estar como chavitos, ¿no? Yo he visto muchos señores que, pues ya están grandecitos, ¿no? Y todavía dicen por ahí andan de viejos rabo verdes, ¿no? O sea... Yo me agarro una de 15 años, claro, señor. No, o sea, cada cosa, ¿por qué? Porque la gente no quiere ir madurar. Por supuesto. Pero bueno, son puntos que se van dando en la familia, en el sistema, y pues la sugerencia es que la gente los vaya trabajando, ¿sí? Desde esta parte de la responsabilidad, por ejemplo, tengo una crítica muy interesante porque en nuestra cultura actual ya la gente no se quiere hacer responsable de lo que está haciendo. Por ejemplo, hay mucha gente que come papitas, refresquitos y todo al lado y al rato les da diabetes. Y dicen, no, pues es que yo quiero seguir tomando refresco y comiendo unas carnitas con un montón de grasa. Ya no se puede, entonces la gente luego va y cae al hospital porque su cuerpo tuvo ciertas condiciones y ellos no quieren pagar las consecuencias de esto, ¿no? Por ejemplo, gente que dice, fumar, pues no pasa nada, ¿no? Pues me quedan los dientes amarillos y me sale polvo de aquí de la nariz, no pasa nada. Y al rato ya andan con una tos de perro, ay Dios mío, ¿por qué me hiciste esto? O sea, sí me explico, la gente es incongruente ocasionalmente y no se hacen responsables de lo que están haciendo. Y no somos conscientes de los actos, ¿no? También me ha tocado que muchas veces llegan las chicas y te dicen, no, pues es que me tratan así. Ajá, pero ¿y tú qué hiciste para que te trataran de esta forma? Y no sé, socialmente se está dando un cambio tremendo en este aspecto, porque las nuevas generaciones vienen así, ¿no? Incluso tan poca tolerancia que por un like del novio ya están reclamando, ¿no? Sí, una persona que no es nada Que de eso, ¿por qué le dan like? Exactamente, y cosas tan pequeñas, pero que van haciendo el cambio, van haciendo efecto y no somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Yo puedo comentar que estamos en una sociedad hipersensible. Demasiado. Donde si me ves feo, ay no, ya te tengo que demandar porque tú me viste feo, o sea, no aguanta ni una palabra fuerte, ¿no? Sí. Porque me he tocado, estoy trabajando en un anexo, que llegan los chiquillos, ¿no? De 13, 14 años que ya están consumiendo cristal por el primo chismoso que no tiene nada que hacer. Entonces llegas y le dices la verdad, no, lo voy a acusar con mi papá porque usted me dijo que no sé qué. Le digo, ay carnal, pues si estás en un anexo, ¿qué te puede pasar aquí? Es de lo más pesado que hay, ¿no? Entonces la gente ya llega hipersensible, donde no puede escuchar una crítica porque inmediatamente se sienten ofendidos, ¿sale? Entonces estamos en una cultura hipersensibilizada. Hay una frase por ahí que dice, respondemos para contradecir. No respondemos para hacernos conscientes. Y eso hay que tomarlo mucho en cuenta, porque estamos como tanto en llevarla en contra de lo que nos están diciendo, que precisamente pasa esto, te vuelves hipersensible, te vuelves intolerante a lo que estás diciendo, no escuchas opiniones, simplemente criticas, abogas y abogas, pero ajá, ¿y tú qué estás haciendo, no? ¿Qué conducta estás tomando? ¿Estás procesando? ¿Cuál es tu opinión, no? Y le vas y le preguntas a los adolescentes, oye, pues no te gusta esto, pero ¿y tú qué opinas, no? Pues no sé, pero no me gusta, ¿no? Entonces, ya no se quejan de todo y no hay dirección hacia dónde vamos. Exactamente, no tienen opinión, no tienen perspectiva, entonces... También es complicado. Es un cambio social y que todo esto precisamente se da en el seno familiar, ¿no? Todo sale de la familia. Sí, porque la familia es la que le permite al otro hacer el drama, ¿no? Claro. Por ejemplo, decía alguien, ¿no? Una chica decía, pues yo cuando estaba en mi casa me daba de la tristeza y mis papás decían, pues sí, chido que te sientas triste o qué mal plan, pero pues vamos a trabajar, ¿no? Para que se te quite. Y en nuestra cultura actual es que a los chavos, y eso tiene que ver con la adolescencia, en nuestra cultura les dan el chance de hacer el drama, de dónde estoy, quién soy, para dónde voy, es que de seguro mi papá, mi mamá, y me quejo de todo, pero ya no avanzo a ningún lado. Y que hay que recordar que la adolescencia es una etapa que socialmente está inventada. No es una cosa que pase en realidad, porque obviamente sí son cambios fisiológicos, pero no se le llama adolescencia. Es algo que socialmente se inventó y lo estaba yo viendo en una clase pasada que decían adolescencia, si le quitas la A te queda dolencia
¿Y qué es lo que tienes de los adolescentes, no? Puras quejas, puras quejas. dolencias y puras cosas negativas, pero precisamente porque están en esa transición. Y hay que verlo en familias anteriormente, que eran familias grandes y que los papás que se juntaban y se embarazaban, no sé, a los 16, 17 años, o si no es que antes, desde los 15, este proceso muchas veces no lo pasaron. Claro. ¿Por qué? Porque ya tenían responsabilidades desde pequeños y no cargaban con esa parte de hacer el show, de estoy triste, que me abrace mi papá, ¿no? Sí, claro. O me pasó tal cosa, voy a llorar un rato a mi cuarto. No pasaban por este proceso, ¿no? Sí, claro, son muchas cosas de las que vamos a hablar. Luego, bueno, ahorita ya al final empezamos a dar varias información así salteada, pero lo vamos a ir estructurando, ¿sí? Claro. Para la siguiente semana, por petición de algunas personas, nos gustaría abordar un poquito de la educación sexual. Y otra Por podría supuesto. ser que a partir de esta dinámica que estamos hablando de la pareja, de la familia, hablemos de los síntomas que surgen de la familia. Hablemos de la ansiedad, la tristeza profunda, todos estos padecimientos que están en nuestra cultura y mucha gente no les pone atención, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes vayan teniendo más conocimiento al respecto, vayan ampliando sus horizontes y vayan diciendo, ay caray, ya varios programas y este punto y en todos me caigo. Entonces, digo, no hay que ser un genio para decir, creo que necesito ayuda, ¿no? Necesito Un poquito terapia, de ¿no? ayuda, ¿no? Para ver en dónde estoy, porque no es que cosa de que estés haciendo bien o estés haciendo mal, sino qué cosas te ha enseñado la familia que tal vez Claro. crees que estás bien, pero pues te está afectando en algunas áreas, ¿sale? La recomendación de siempre, chicos, es asistan a su terapia, por favor, con el psicólogo más cercano que tengan, a que le tengan más confianza. Nosotros tenemos nuestros perfiles de Facebook para que se puedan comunicar. Por ejemplo, mi número de teléfono es 2231 13 0073. El mío es 2231-050765 y en Facebook me encuentro como Brenda Jessica Rendón Vega. También nos pueden encontrar en Capi para que vean las repeticiones de los videos que se transmiten aquí y algunos otros videos que mi hermano ya ha subido. Y pues sí, pues que nos sigan en las redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter, en Instagram. Y pues vamos a ir subiendo material al respecto, ¿sí? Si tienen dudas, preguntas, alguna temática que quisieran abordar, comuníquense con nosotros, por favor. También recuerden que hacemos talleres, damos pláticas en escuelas y también hacemos intervenciones en cualquier modalidad de estas, ¿sí? Por Claro. ejemplo, la educación sexual en secundarias es muy importante porque no la abordamos desde la cuestión de saber hombres y mujeres, pene, vagina, no, sino la cuestión es social, cómo se da la sexualidad y en qué caemos a partir de esto. Entonces, muy interesante todas las temáticas, ¿sale? Le dejamos acá, pasen una excelente noche, ahorita que el clima está medio frío, para dormir, tomándose un cafecito, acurrucado en la pareja, ver una película padrecita o ver las repeticiones de estos programas. También excelente. Puede ser, es una opción muy perfecta. Pasen excelente noche y nos estamos viendo la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Excelente noche.